Hola a todos, el tema de hoy consiste en diseñar una unidad aritmética lógica, una ALU. Para ello vamos a iniciar con un bosquejo general de qué es una ALU. Pues una ALU viene del acrónimo de unidad aritmética lógica y es un circuito digital que se encuentra alojado en los microprocesadores, en los procesadores, y pues realiza operaciones lógicas y aritméticas, como su nombre lo indica. Vienen encapsulados generalmente en un circuito integrado y podemos tener una visión general de qué entradas y qué salidas tiene. Hay diferentes tipos. Voy a utilizar una que sería de 4 bits, que es decir, que va a operar con dos números binarios. Cada número binario puede tener hasta 4 bits. Y el primer número binario vamos a denotarlo con A y el segundo con B. En este sentido, tenemos un número A, cuyo bit más significativo sería A1, después A2, A3 y A4. Y el número B, de igual manera, tenemos un B1, un B2, un B3, un B4, que son los dígitos en que van a conformar dicho número. Y tenemos unas entradas de selección, una entrada S2, que nos va a distinguir entre operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Para seleccionar la operación a realizar, hace uso de un multiplexor. Si recuerdan, un multiplexor es un circuito combinacional que nos permite colocar a su salida solamente una de sus entradas a través de unas señales de control. Entonces, para seleccionar si queremos hacer que haga operaciones lógicas o aritméticas, pues necesitaríamos un multiplexor de 2 por 1. Y eso lo vamos a controlar con esta salida S2. Por otro lado, también tenemos otras entradas de control, que es S0 y S1, lo cual nos va a permitir seleccionar qué operaciones lógicas queremos que realice, es decir, que haga la función AND o OR o XOR, etcétera, ¿no? Las compuertas básicas. Y operaciones aritméticas como puede ser suma, sustracción, incremento, decremento, entre otras. Y esto lo vamos a seleccionar con una selección de función. También tenemos un acarreo de entrada, que esto es útil para las operaciones aritméticas, ya que si recuerdan una suma, pues se considera un acarreo de entrada, o en este caso se arrastra de entrada, pero es lo mismo. Y un acarreo de salida, que sería pues lo que resulte de una suma. Así también aquí está denotado las salidas de la ALU a través de las salidas F1, F2, F3, F4. Entonces, esta es una visión general de qué sería una ALU, ¿no? Cómo opera, ¿no? Tiene entradas de selección, tiene salidas, tiene acarreo de entrada y acarreo de salida. Ahora, consiste básicamente en unidades aritméticas y unidades lógicas, por lo que para entender el proceso de diseño, pues podríamos empezar con analizar cómo se conforma una unidad aritmética. Y para ello, pues se utiliza el sumador en paralelo, que consiste en un circuito que conforma sumadores completos. En este caso, como estamos hablando hasta de 4 bits, pues pueden ser 4 sumadores completos en paralelo, pero también si quisiéramos solamente sumar, por ejemplo, 2 bits, operar con 2 bits, pues no necesitaríamos un sumador paralelo de 4 bits. Sin embargo, esto es importante comprender cómo se conectaría este circuito sumador en paralelo para generar diferentes operaciones aritméticas.
Por ejemplo, tenemos varios casos, ¿no? Pero el caso A, que me dice que es una suma, pues se logra si a cada entrada del sumador paralelo le introducimos algún bit. Lo vamos a denotar con una letra A y una letra B, que serían los bits que entran. El acarreo de entrada lo ponemos a 0, que no tenga acarreo de entrada. Y de esa manera, pues como es un circuito sumador, pues se adquiere la suma. Y tenemos un acarreo de salida. Por ejemplo, si yo quiero incrementar o como dice suma con arrastre, entonces voy a considerar un acarreo de entrada que sería 1 y lo que voy a resultar pues es la suma de A más B más este 1. Eso voy a tener acá y posiblemente tenga un acarreo de salida. Si yo quisiera, por ejemplo, considerar la sustracción, es una operación muy conocida también. Si yo introduzco en la entrada B su negado, aquí se dan cuenta tiene una barra de arriba de negado, y a su vez en el acarreo de entrada considero un 1, voy a obtener como salida la entrada A más el complemento de B más 1. Entonces esta operación en realidad se puede demostrar que me estaría arrojando la resta, digamos, de A menos B. Simplemente que ya en una operación aritmética, a través de una operación que se llama complemento, podemos obtener la resta a través de la suma de un complemento, de un sumando. Y luego se le incrementa el 1 y esto nos da una resta. Acá, por ejemplo, pues está viendo el complemento precisamente, donde A se le suma el complemento de B. Y aquí se le resta 1. Entonces tenemos varios casos que vamos a considerarlos para diseñar una unidad aritmética dependiendo qué es lo que se nos pida. Ahora, un circuito que me permite controlar la entrada B del sumador en paralelo es este, porque si se dan cuenta, la entrada A en todos los casos es normal. Aquí tenemos una entrada A, tenemos una entrada A, luego tenemos una entrada A. En todos los casos A siempre va normal. Pero la B es la que va cambiando dependiendo qué operación quiero adquirir. Por ejemplo, acá, pues si es una suma, aquí no cambia, pero por ejemplo, aquí en la resta, ahí sí cambia. El B tiene que estar negado. Entonces, es un circuito que me permite tener ese control de B, ya sea que vaya normal, que vaya negado, o que se haga 0. Por ejemplo, en este caso, que se haga 0, aquí 0. Aquí dice que todos a 1 para un sumador en paralelo y decrementar o transferirá. Entonces, todos van a 1. Por eso es que es importante controlar el B. Y aquí me muestra esta propuesta de circuito. Este circuito también tiene un nombre ya específico que se llama circuito verdadero, complemento 1, diagonal 0. Y bueno, lo que hace es que a través de entradas de control, aquí introducimos las entradas de control S0 y S1, yo voy a poder controlar el comportamiento de B. Eso es para un BI en general, pero aquí vemos, si mis entradas de control ambas las pongo a 0, como son compuertas AND, pues se van a ir a 0 las dos. Recordando que en una compuerta AND basta con que una entrada sea 0 para que su salida sea 0. Entonces tengo 0 más 0, que me va a dar 0. Por eso que tengo un 0 acá. Si yo, por ejemplo, quisiera obtener a la salida B normal, que en este caso sería el siguiente renglón, pues basta con que la entrada S1, o sea esta, la coloque yo a 0. Entonces, al yo entrar un 0 acá, pues toda la compuerta se va a 0 y sumando tendría un 0. Y acá si yo coloco un 1, este 1 en una compuerta me permite respetar el valor de BI, ya sea que sea 0 o sea 1. Si es 0, pues se va a 0 y se respeta el valor de BI. Y si es 1, pues se va a 1.
Entonces el valor de BI se conserva y es el que se está sumando con este 0, pero como un 0 en una suma no influye, sino que se conserva el valor de BI y por eso es que acá tenemos un BI. Y el caso contrario, pues si el BI queremos que sea negado, pues entonces hago 0 a este y toda esta salida se va a 0 y este BI, que aquí es normal, pero con este inversor se hace negado, pues este valor se conserva, ¿no? Porque aquí le estamos metiendo un 1, entonces es el caso contrario. Entonces acá en la salida es BI negado, aquí está comilla, es de negación. Y el último caso, cuando queremos que BI se ponga 1, como recordarán que hay varios casos ahí que queremos que se ponga 1. Pues ahí ambos son a 1 y el resultado es 1. Entonces este circuito lo vamos a estar utilizando para poder controlar la parte aritmética del halo, ¿no? Aquí ya es un ejemplo ya de aplicación de ese circuito precisamente, donde podemos ver a más detalle cómo sería el sumador paralelo de 4 bits. Entonces yo acá tengo los FA, son los sumadores completos. Se dan cuenta, tiene un acarreo de entrada, CI, es el acarreo de entrada, CI. Y el acarreo de salida se introduce en el siguiente sumador, que sería su acarreo de entrada, y por eso es que están todos así en serie acá. Y el último acarreo de salida, pues sería el acarreo de todo el sumador, sería CO. Y las sumas serían F1, F2, F3, F4. Y de este lado tenemos las entradas A, esas van directo al sumador, se dan cuenta, tenemos directo al sumador. Aquí tenemos una A2, directo al sumador, la A3, directo al sumador, A4 va directo al sumador. Y ya la entrada B es la que vamos a utilizar el circuito que acabamos de analizar. Este circuito lo vamos a conectar a todas las entradas B. Y se dan cuenta que tenemos ya sus entradas de control, S0 y S1, las que tenemos acá, S0 y S1. Pero ya un arreglo de 4 sumadores, pues sería así, cada entrada B tendría un circuito de ellos para poder controlar el valor de B, ¿no? Y aquí tenemos varios casos, dice que, por ejemplo, el primer caso, pues si ambos son 0 y el acarreo de entrada es 0, pues simplemente voy a transferir el valor de A a la salida de F, que sería este caso, ¿no? Vamos a ver el caso de la suma, por ejemplo, que es el que vamos a aplicar más adelante. Dice que en este caso la suma A más B se logra cuando S1 se va a 0 y S2 se va a 1. No, ese S0 se va a 1. Entonces, S1, por ejemplo, vamos a analizar este primer caso. S1 es 0. Entonces se va a 0. Todo esto se va a 0. Y dice que S0 tendría que ser 1. Entonces acá tenemos un S0, este 1. Entonces, como este es un 1, me respeta el valor de B, ¿no? Y este lo manda a 0, entonces la suma sería, bueno, el valor de B se mantiene hasta la salida y se estaría sumando A más B. Pero se requiere que se dé esta condición a estas entradas de control. Si yo quiero la sustracción, que viene, transferir, incrementar, agregar. Bueno, aquí no la pusieron la sustracción, pero en el caso de la sustracción, pues yo lo que necesito es, si se dan cuenta hasta acá atrás, yo necesito que B esté negado y el acarreo de entrada que haya un 1. Entonces, yo lo que voy a hacer para este caso, dice que el acarreo de entrada que tenga un 1, lo acá este CI, que tenga un 1. Y el B negado es el que yo tengo que transferir a esta entrada, ¿no? Entonces,
Aquí se puede ver que para que B negado se pase a esta entrada Y, pues tengo que colocar un 1 a esta entrada, es decir que ese 1 tendría que ser 1. Y ese 0 la haría 0 para que esta compuerta se vaya a 0 y me respete el valor de BI. De esa manera ya tengo la condición que pide para que se haga la sustracción, que sería A más el complemento de BI o de B, y que también el acarreo de entrada pues tenga un 1, ¿no? Entonces cuando se diseña un ALU y se quiere que haga una operación en específico, tendría que estarse checando estos detalles, ¿no? De las entradas de control para ver cómo debe ir B y me haga estas funciones. Bueno, por otra parte, la unidad lógica, pues consiste en especificar qué operaciones lógicas queremos que haga. En este ejemplo, pues están considerando 4 operaciones lógicas, pero pueden ser más. Pues, de hecho, recordemos que hay 7 compuertas básicas, operaciones lógicas, ¿no? Entonces, en un ALU que yo tenga, que requiera que haga 7 operaciones, tendría que utilizar otra entrada de control. O tendría que usar un MUX, por ejemplo, de 8 por 1. En este caso, como nada más son 4, con 2 entradas de control me es suficiente para controlar estas 4 entradas. Tendría hasta 4 posibilidades. Y acá pues están colocando una compuerta OR, una XOR, una AND y un inversor. Pueden ser otras aquí, ¿no? Aquí el punto es que tenemos que definir a través de una tabla las condiciones de las señales de control para que elija alguna operación en específico que queremos que haga la parte lógica. Y para este caso, pues, las entradas de control tendrían estos valores, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Para el primer caso, 0, 0, hay una salida que sería la suma. Entonces dice, no, pues, si yo le doy 0, 0 acá, yo lo que quiero es que la compuerta OR se transfiera a la FI, ¿no? Elegir entre estas 4 opciones la compuerta OR con estos valores en los controles. Es la compuerta OR. Y cuando tenga yo un 0 y un 1, cuando ese 1 valga 0 y ese 0 valga 1, yo quiero que la compuerta o la operación lógica que se transfiera a la salida sea la de la XOR. Y de esa manera pues ya tenemos que elegir esta. Y esta tabla de verdad pues, me está mostrando cómo deben de tener los valores las entradas de control para obtener cada salida que uno desee. Entonces a cada entrada de control le corresponde una salida. Y por último, si yo quiero tener el inversor, pues igual agarro, aquí dice que hay que darle valores a 1 y 1 y de esa manera yo voy a obtener la salida del inversor. Entonces básicamente acá es diseñar un multiplexor, que el multiplexor para eso sirve, ¿no? Para elegir alguna de las múltiples entradas y colocarla a la salida. Ahora, ya tenemos idea de cómo funciona la parte aritmética, la parte lógica, y ya podemos ir clarificando un poco más el interior de una ALU. Aquí en este diagrama bloques, ya podemos conjuntar ambos bloques para un caso en que tengamos pues que operar con números de un solo bit, por ejemplo A1 y B1, ¿no? Bueno, aquí dice A yésimo y B yésimo porque este arreglo se puede utilizar para muchas etapas, ¿no? Si yo quisiera operar con números de 4 bits, tendría que usar 4 etapas de estas. En este caso solamente se está mostrando para una etapa. De esta manera tenemos aquí nuestros números de entrada y en la parte aritmética pues se tendría que definir qué operaciones quiero que haga. Aquí está especificada el acarreo de entrada, el acarreo de salida y los controles también. Si yo quiero a lo mejor una suma, pues voy a darle valores a estos dos controles. O una resta, o un incremento, o un decremento.
Y de estos mismos controles yo puedo agarrarlos para también controlar la etapa lógica. También de estas mismas entradas, pues las jalo acá y se las pongo en la etapa lógica, ¿no? Y ya obtengo la operación de ambas. Cuando un álbum está trabajando, en realidad está haciendo tanto las partes aritméticas como las lógicas, pero donde ya se van a reflejar en la salida es a través de otro filtro, que sería otro multiplexor, donde a través de otra señal de control, pues yo voy a seleccionar qué es lo que quiero obtener acá, si una operación lógica o una operación aritmética. Aquí sí siempre va a ser un MUX de 2 por 1 porque solamente hay dos opciones, ¿no? O es aritmético o es lógico, ¿no? Lo que yo quiero obtener acá. Aquí puede cambiar dependiendo cuántas operaciones aritméticas quiera o cuántas operaciones lógicas quiera. Y bueno, ya vamos a ver un ejemplo de cómo sería para una etapa si yo le cambio algunas cosas a los ejemplos que he estado mostrando. Si yo quiero operar con dos números A y B, por ejemplo, y yo digo, bueno, pues voy a hacer que sumen y que resten. Entonces, recordando un poco cómo deben de comportarse las entradas de control cuando es una suma, aquí tenemos un sumador paralelo, recordemos que la carrera de entrada debe ser 0 y que ambas entradas pues deben, bueno, el A no hay problema porque el A siempre va directo, aquí el B tendría que considerar este valor, ¿no? Aquí para controlar el B, recordando que una suma, pues necesitamos que el B venga, digamos, positivo. Entonces, por eso es que acá lo vamos a especificar en esta tabla de verdad. Cuando queremos una suma, que es operación aritmética, para empezar el acarreo de entrada, pues es 0, por eso está este 0. Y S1, que aquí ya en el circuito lo podemos ver que es S1. Aquí está mi entrada de control. Este circuito, para controlar el valor de B, aquí está. Entonces, S1, si yo aquí necesito ponerlo a 0. Entonces, si yo lo pongo a 0, toda esta compuerta se va a 0. Y el valor que me estaría generando la salida es este B. Baja acá. Y es el que entraría acá, ¿no? Porque es lo que se requiere, A más B. Y de esta manera, el acarreo de entrada es 0, el S1 es 0 y el S0 es 1. Y ya de esta manera voy a obtener la suma. En el caso de la sustracción, pues recordamos que lo que yo quiero es que este B sea negado y que yo tenga un acarreo de entrada 1. Entonces el acarreo de entrada, también lo voy a explicar en la tabla, con este Sein, aquí le pongo, ¿no? Tiene que ser 1. S1 tiene que ser 1 porque el S1 lo obtenemos para que este valor negado de B se respete, ¿no? Como ya le habíamos explicado anteriormente, al yo tener un 1 acá, este valor negado de B pasa a la compuerta OR y se va a reflejar en la entrada del sumador. ¿Y qué es lo que yo quiero? Un B negado, ¿no? Según esto, ¿no? De esa manera tengo la sustracción. Ahora también voy a hacer tres operaciones lógicas, que en este caso va a ser la compuerta AND, la compuerta OR y el inversor. Y esto pues igual, considero solamente las entradas de control S1 y S0 y digo, bueno, pues cuando sea el 0, 0, por ejemplo, esto también es arbitrario, ¿no? Esto sí hay más libertad porque igual el diseñador puede decir, bueno, a lo mejor yo para la AND pues le pongo la condición 1, 0 o 0, 1. Aquí no hay un orden como en el caso de la suma de sustracción porque ahí sí tenemos que estar considerando como I de B y B. Pero acá, bueno, por convención, pues agarro, digo, para que yo obtenga la operación AND, pues le hago 0, 0 en las entradas de control. Entonces, aquí está mi
compuerta AND, mi compuerta OR, mi compuerta NOT. Y esta parte que está encerrada de verde, pues sería el multiplexor 3 por 1. Ya no sería de 4 por 1 como en el ejemplo, sino de 3 por 1. Para que yo elija entre estos tres qué valor quiero a la salida. Y esto está especificado en la tabla de verdad. Para la AND digo que quiero que sean el valor de S1 y el de S0, ambos 0. Entonces yo voy a utilizar una compuerta AND de 3 entradas, ya como parte del diseño del MUX. Una entrada pues sería la salida de la AND que quiero que se refleje. La otra, las otras dos van a ser los valores negados de S1 y S0. Entonces voy a sacar de un inversor. Por eso es que viene acá y digo S1, pero agarro del inversor, porque aquí me dice que es 0, ¿no? Acá me dice que es 0. Y el S0 pues también es 0. Entonces utilizo ambos inversores y de esa manera genero este circuito. Para la operación OR, S1 decidí que fuera 0. Entonces S1 igual, agarro de 0 y lo jalo de acá. Como ya lo tengo aquí utilizado, pues lo jalo de acá. Y ya agarro la compuerta OR. Y la otra sería un 1. Sería un 1. Ese 0 tendría que valer 1. Y el último, pues sería S1, 1. S1, 1, que lo jalo de acá directo. S2, S0 es 0. S0 es 0. Lo jalo de acá. Y, y ya conecto el inversor. Entonces ya son 3 compuertas, ¿no? Y para que esto se genere la salida, pues tiene que combinarse en una compuerta OR o una suma. Entonces, por eso va aquí la compuerta OR. Y de esta manera ya estoy diseñando en realidad un MUX de 3 por 1. Y acá a la salida voy a obtener la operación lógica. Por otro lado, la aritmética, pues aquí la tengo, ¿no? Tengo el sumador completo. Le introduzco una variable A, que será esta. Directa, porque recordemos que el A es directo. Y el B, pues lo introduzco al circuito para controlar el valor de B. Y ya de esta manera, pues conformo el sumador. A la salida del sumador, lo combino con la salida del MUX y diseño otro MUX de 2 por 1. Aquí también, aunque no está especificado aquí una tabla de verdad, podría también ser útil que lo especifiquemos, ¿no? Cómo estamos diseñando este MUX. Aquí se puede ver que para que yo obtenga la salida una operación lógica, estoy considerando esta compuerta. Y la otra entrada es la entrada de control S2 normal. Y si yo quiero que a mi salida se refleje una operación aritmética, estoy considerando esta compuerta, cuya una entrada viene del sumador y la otra del negado de S2, este inversor que está acá, es el negado de S2. De ella la combino con una compuerta OR y ya obtengo mi salida F, ¿no? Y acá pues me dice el acarreo de salida, que solamente tiene sentido cuando decidimos mostrar una operación aritmética. Cuando es lógica, pues esto no tiene sentido. Esto sería para una sola etapa. Si yo quiero agregar más etapas, simplemente conecto otro circuito de estos, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro donde es el mismo circuito, pero nos dice que ya es para realizar operaciones con 2 números binarios de 2 bits. O sea, igual, el mismo arreglo, todo esto que está acá es lo mismo que estaba acá, lo mismo, pero como ahora ya son 2 bits, entonces voy a agregar otro así enseguida del anterior. Y si se dan cuenta, pues el sumador, por ejemplo, el acarreo de salida, ya no lo muestro hacia adelante, ¿no? Acá el acarreo de salida era y se mostraba hacia adelante.
pero como ya son 2 bits, este mismo acarreo de salida lo voy a meter al siguiente sumador que llega hasta acá como acarreo de entrada. Aquí el acarreo de entrada pues está acá. Están conectados en cascada, ¿no? Y ya la salida de este sumador sería el acarreo de salida de todo el circuito. Las entradas de control también solamente utilizo S1 y S0, que estas son utilizadas tanto para la parte aritmética como para la parte lógica de esta etapa, pero para la siguiente etapa igual, de aquí los puedo jalar. Se dan cuenta acá y hago otra vez el circuito para controlar el valor de B de acá mismo. La entrada de control S2 también, con una sola entrada, pues estoy controlando las 2 etapas, la de acá y la de acá. ¿Vale? Y ¿qué otra cosa? Bueno, aquí ya están las salidas, F0, F1. Y pues básicamente sería eso, ¿no? Cada dígito pues tendría su propio circuito lógico y su propio circuito aritmético. Lo único que van a compartir son las entradas de control. Y bueno, un ejercicio propuesto es diseñar una ALU que realice la suma y sustracción de 2 números, pero ahora van a ser de 3 bits. Es decir, van a ser 3 etapas, ¿no? Aquí son 2 etapas, una F0, F1, y en el ejercicio pues se va a obtener una etapa F3, una salida F3. Y las operaciones que vamos a utilizar de las aritméticas no van a cambiar, van a ser suma y sustracción. Lo que sí va a cambiar es la operación lógica, que va a ser la AND, la NOR, XOR y NOR. Van a ser 4. En este caso son 3, pero pues aquí le pueden agregar otro. Y simplemente pues acá también va a haber cambios en la tabla, ¿no? Aquí en la tabla de verdad. Igual le pueden agregar la tabla del multiplexor de salida de este MUX. Que sería lo mismo también, ambos MUX serían lo mismo. Y de esta manera, pues, estarían realizando este ejercicio. Espero sea lo suficientemente explicativa mi exposición y si no, pues estoy en atención a sus dudas. En parte es todo y gracias por la atención.